mis reinas, hoy Enriqueta se niega a firmar. Y ese simple gesto va a desenmascarar todo lo que ella ha estado ocultando. Hoy Matilde descubre que el hombre en quien su marido más confía le robó su propio trabajo. Hoy Luisa deja de fingir delante de Victoria y la trata como a una culpable sin decir una sola palabra. Hoy Petra está al borde de confesarlo todo, y Pura sabe exactamente lo que eso les puede costar. Y hoy José Luis decide que ya no va a quedarse callado, que va a recuperar el control de su familia cueste lo que cueste. Agárrense fuerte, mi gente bella, porque el capítulo 464 de Valle Salvaje viene cargado de revelaciones que van a cambiar la forma en la que ustedes ven a varios de estos personajes, y con un giro que puede reescribir por completo el equilibrio de poder dentro de la Casa Grande. Empecemos por la jugada que nadie esperaba. Después de semanas viendo cómo el palacio se hunde poco a poco entre deudas y silencios, José Luis decide que ya no puede seguir observando desde un rincón. Convencido de que ha llegado el momento de usar cada arma que le queda, vuelve a tomar las riendas de esta familia. Y esto llega justo cuando Enriqueta sigue presionando para quedarse con el palacio, seguros de que Rafael terminará cediendo con tal de saldar la deuda. Pero Rafael no se cruza de brazos. Le exige a su tía que firme un documento que garantice que ningún miembro de la familia será expulsado de la Casa Grande, y que todo quede en absoluta discreción. Y aquí viene lo que nadie vio venir, mis reinas. Enriqueta se niega. No da explicaciones, no discute. Simplemente se niega a poner su firma sobre algo tan razonable como proteger a la familia de un desalojo. Y esa negativa, tan pequeña en apariencia, es la primera grieta real en la máscara de mujer preocupada solo por el dinero que Enriqueta ha usado durante toda esta historia. Piénsenlo un momento. Si de verdad solo quisiera cobrar una deuda de buena fe, firmar ese papel no le costaría nada. Pero se niega, y esa negativa despierta en Rafael algo que no había sentido hasta ahora: la sospecha de que las intenciones de su tía van mucho más allá del dinero. Por primera vez en toda esta historia, el duque empieza a dudar de ella. Y esa duda, mis reinas, no nace de una prueba ni de un testigo, nace simplemente de un silencio que no encaja. Atanasio, que fue quien le aconsejó a Rafael tomar esta precaución desde el principio, observa cómo su estrategia empieza a dar resultado. Y eso nos muestra a un hombre mucho más lúcido de lo que muchas veces le reconocemos. Guarden esta idea, porque si Enriqueta sigue negándose a firmar, esa terquedad puede ser la puerta que finalmente destape sus verdaderas intenciones. Y pensemos también en lo que significa este giro para la relación entre Rafael y su padre. Durante semanas José Luis solo apareció para reprochar, para señalar cada error de su hijo. Ahora, por primera vez, aparece para pelear a su lado y no en su contra. Un padre que critica desde lejos y un padre que se arremanga para ayudar son dos cosas completamente distintas, mis reinas. Y si José Luis de verdad está dispuesto a poner su experiencia al servicio de Rafael en lugar de solo juzgarlo, esta familia podría encontrar por fin algo de la unidad que tanto le ha faltado. Aunque no nos confiemos del todo, porque José Luis no es hombre que suelte el control con facilidad, y esta alianza que hoy ayuda a Rafael podría convertirse mañana en una nueva fuente de tensión entre ellos. Ahora vamos con la traición que Matilde descubre sin siquiera buscarla. Atanasio, entusiasmado, le muestra el nuevo perfume que Nicolás asegura haber creado con sus propias manos. Y ella lo reconoce apenas lo huele. Es su fórmula. Es la colonia que ella misma preparó gota a gota en su taller. Durante semanas Nicolás la humilló, restó valor a su talento. La trató como si su opinión sobre las fragancias no valiera nada. Y todo ese tiempo estaba robando directamente su trabajo para presentarlo como propio delante de Atanasio. Y aquí está el dilema que le rompe el pecho a Matilde, mis reinas. No sabe cómo contarle esto a su esposo sin destruir la confianza que él deposita en quien considera uno de sus mejores amigos. Ella lleva capítulos enteros advirtiendo que algo no encajaba con Nicolás, mostrando pistas, insistiendo, y ahora que por fin tiene la prueba más contundente de todas, tiene que enfrentarse al miedo de que decirla en voz alta rompa esa amistad que Atanasio tanto valora. Pero esta vez la verdad ya no tiene escapatoria. No es una sospecha ni una corazonada, es una prueba que se puede oler, que se puede tocar, imposible de negar. Y no podemos dejar de preguntarnos qué va a pasar cuando Nicolás se entere de que fue descubierto. Recordemos los frascos sospechosos, recordemos esa advertencia helada que le hizo a Matilde hace unos capítulos. Este no es un hombre que reacciona bien cuando lo acorralan.
Y pensemos también en lo que esto significa para el negocio que Atanasio tanto defendió, porque si la fórmula que enamoró a los posibles compradores resulta ser un robo descarado, todo lo que se construyó sobre esa mentira se va a venir abajo cuando la verdad salga a la luz. Y en esta historia, mis reinas, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Sigamos con la frialdad que ya Luisa no logra disimular. Convencida de que Victoria estuvo detrás del robo de los bebés, después de escuchar la versión que dieron las parteras, Luisa empieza a tratarla con un desprecio silencioso que se nota delante de todos en la casa pequeña. Y aquí está la injusticia de esta trama, mis reinas, porque justo en este momento Victoria está luchando en secreto, junto a Mercedes, contra el verdadero responsable de todo este sufrimiento. En lugar de encontrar una aliada en su propia familia, se topa con un rechazo que ni siquiera entiende. Victoria nota el cambio de actitud, pero desconoce por completo la razón. Y esto es peligroso para el plan que ella y Mercedes vienen sosteniendo con tanto cuidado, porque si Victoria empieza a sentirse acorralada y juzgada sin explicación, podría cometer un error. Podría confrontar a Luisa exigiendo respuestas, y esa confrontación podría revelar antes de tiempo la alianza secreta que las dos mujeres han mantenido oculta. Lo trágico aquí es que las dos personas que más están luchando por proteger la verdad de este valle terminan enfrentadas entre sí por culpa de una mentira que Dámaso construyó con tanto cuidado. Y mientras esa tensión crece en la casa pequeña, en la cabaña de las parteras la presión se vuelve insostenible. Petra empieza a mostrar cada vez más dudas sobre el secreto que ambas llevan años cargando, y Pura, aterrorizada, teme que su compañera termine confesándolo todo. Le recuerda que si la verdad sale a la luz, las dos podrían pagarlo hasta con la vida. Y esa advertencia no es una exageración, mis reinas, ya vimos de lo que Dámaso es capaz. Ya sentimos el filo de aquel cuchillo contra la garganta de Pura. Así que cuando ella habla de pagarlo con la vida, no está hablando en sentido figurado. Esto nos deja con el corazón dividido, porque por un lado deseamos con todas nuestras fuerzas que Petra confiese de una vez y que Dámaso por fin sea señalado como el verdadero culpable, pero por otro lado sabemos exactamente lo que le puede costar a estas dos mujeres si se atreven a hablar. Guarden esta idea, porque el conflicto interno de Petra puede convertirse muy pronto en el punto de quiebre que finalmente destape toda esta trama. Ahora vamos con un descubrimiento que deja a Luisa con la boca abierta. Manuela le confiesa que conoce perfectamente su historia gracias a un libro que escribió Alejo. Y no hablamos de una novela cualquiera, mis reinas, hablamos de una obra que retrata la propia vida de Luisa, sus luchas, sus decisiones, quizás hasta secretos que ella pensaba que nadie más conocía, convertidos en palabras por la pluma de Alejo. Manuela admite haber leído esa novela una y otra vez, y eso deja a Luisa completamente desconcertada. Pensemos en lo que significa enterarse de que tu vida entera, tus momentos más íntimos, están escritos en un libro que cualquiera puede leer cuantas veces quiera. Es una sensación de vulnerabilidad que pocas cosas pueden igualar. Y esto alimenta todavía más la complicidad que sigue creciendo entre Manuela y el hijo de José Luis, porque a través de esa novela, Manuela no solo conoció a un escritor talentoso, conoció de alguna manera el alma misma de las personas que Alejo decidió retratar. Y no podemos evitar preguntarnos qué otros secretos podrían estar escondidos en esas páginas. ¿Qué más podría haber plasmado Alejo sin que el resto de la familia lo supiera? Y para cerrar este capítulo tan cargado, mis reinas, tenemos el giro que puede cambiarlo todo entre Pepa y Francisco. Martín le revela al joven algo que cambia por completo su percepción de lo ocurrido, que Pepa estaba preparando una sorpresa para su boda justo antes de que él abandonara el valle, que había organizado cada detalle sin siquiera contarle. Francisco se fue convencido de que Pepa ya no lo amaba, de que su corazón pertenecía por completo a Martín, y ahora descubre que mientras él sufría en silencio lejos de aquí, ella estaba planeando algo hermoso para celebrar ese amor. Contarle esto a Francisco no fue un gesto sencillo para Martín, mis reinas. Es casi admitir que con su cercanía a Pepa contribuyó a que su amigo se fuera sin conocer la verdad completa. Y esta confesión abre una puerta que muchas de nosotras esperábamos que se cerrara para siempre. La posibilidad de que Francisco reconsidere su partida. De que regrese al valle sabiendo que el amor de Pepa nunca fue tan simple como él pensó en su momento de dolor. Antes de seguir, quiero que se queden con esto un instante. Todo lo que están viendo hoy, la negativa de Enriqueta, la traición de Nicolás, la frialdad entre Luisa y Victoria, el miedo de Petra, la novela de Alejo, la sorpresa de Pepa, son piezas de un mismo tablero. Nada de esto es casualidad en esta historia,
Y cada máscara que se cae hoy va a empujar la siguiente ficha en las próximas semanas. Y no podemos cerrar sin recordar todo lo que sigue latiendo por debajo de la superficie. El bebé de Adriana sigue escondido, y cada día Victoria está más cerca de descubrir la verdad completa. La amenaza de las cosechas incendiadas que Damaso todavía no ha llevado a cabo sigue colgando sobre el valle como una sombra. Y la fiebre de Amadeo sigue empeorando, con la posibilidad siempre latente de que en pleno delirio revele algo que nadie esperaba escuchar. Cada uno de estos hilos sigue moviéndose en las sombras, incluso cuando el foco de este capítulo está puesto en otro lado, y tarde o temprano todos van a converger en el mismo punto de quiebre. Fíjense, mis reinas, como casi todas las tramas de hoy giran alrededor del mismo tema, máscaras que se caen. La máscara de Enriqueta como simple acreedora preocupada por el dinero. La máscara de Nicolás como un talentoso creador de fragancias. Y hasta la máscara silenciosa que Luisa sostenía frente a Victoria, sin saber que estaba a punto de cometer un error tan grande como el que cometió Rosalía tiempo atrás. Y antes de seguir avanzando, quiero que se queden un momento con la imagen de Rafael leyendo esa negativa de Enriqueta en silencio, entendiendo, quizás por primera vez con total claridad, que la batalla por este palacio todavía no ha terminado ni de lejos. Hay algo más que quiero que noten, mis reinas, porque es justo el tipo de detalle que muchas veces se nos escapa entre tantas revelaciones juntas. Fíjense en el papel que juega Atanasio en dos tramas completamente distintas al mismo tiempo. Por un lado es quien aconsejó a Rafael exigirle la firma a Enriqueta, mostrando una lucidez estratégica que pocas veces le reconocemos. Por otro lado es la víctima directa del engaño de Nicolás, el hombre que confió su negocio y su amistad en alguien que resultó ser un fraude. Este contraste lo convierte en uno de los personajes más interesantes de seguir en las próximas semanas, porque un hombre capaz de ver con tanta claridad la estrategia de Enriqueta, tarde o temprano va a notar también las grietas en la historia de Nicolás, y cuando eso pase, la caída va a ser mucho más dolorosa precisamente porque viene de alguien en quien Atanasio confiaba tanto. Y pensemos un momento en Rafael desde otro ángulo, mis reinas, porque este capítulo también lo obliga a manejar dos tipos de confianza al mismo tiempo, la que está construyendo con su padre después de tanto distanciamiento, y la que está perdiendo con su tía después de esta negativa tan sospechosa. No es un equilibrio fácil de sostener. Si Rafael se apoya demasiado en la desconfianza hacia Enriqueta sin tener pruebas sólidas, corre el riesgo de parecer paranoico frente al resto de la familia, y eso podría debilitar su posición justo cuando necesita mostrarse firme como duque. Pero si ignora esa sospecha y sigue negociando con ella como si nada hubiera pasado, podría estar dejando la puerta abierta para que Enriqueta ejecute un plan que todavía no terminamos de entender. Volvamos un instante a la casa pequeña, mis reinas, porque hay una capa emocional en la relación entre Luisa y Victoria que vale la pena subrayar. No estamos hablando de dos desconocidas peleando por un malentendido cualquiera. Estamos hablando de dos mujeres que en otro momento de esta historia se apoyaron mutuamente, que compartieron confidencias, que se protegieron la una a la otra frente a las intrigas de esta familia. Ver cómo esa relación se resquebraja por una mentira ajena duele de una manera distinta a las demás traiciones de este capítulo, porque aquí no hay un villano manipulando directamente en la escena, hay simplemente el eco de una mentira anterior que sigue haciendo daño mucho después de haber sido contada. Y algo más sobre Nicolás antes de seguir, mis reinas, porque creo que merece un análisis aparte. Este hombre construyó toda su nueva posición social, toda la confianza de Atanasio, sobre un talento que jamás fue suyo. Y lo hizo con una frialdad que da escalofríos, humillando a Matilde en el proceso, restándole valor a su trabajo mientras se apropiaba de él en silencio. Cuando esta verdad salga a la luz frente a todos, y tarde o temprano va a salir, Nicolás no solo va a perder el negocio y la amistad de Atanasio, va a perder también la máscara de hombre talentoso que tanto trabajo le costó construir. Y conociendo a este tipo de personajes en las novelas, mis reinas, sospecho que no se va a quedar de brazos cruzados esperando esa caída. Va a intentar algo para proteger lo que le queda. Y eso podría poner a Matilde en una posición todavía más peligrosa de lo que imaginamos ahora mismo. Y sobre Petra y Pura, mis reinas, quiero compartir con ustedes algo que llevo pensando desde hace varios capítulos. Estas dos mujeres han cargado con este secreto durante tanto tiempo que ya casi forma parte de quienes son. Pero un secreto así, sostenido bajo amenaza constante, tiene una fecha de vencimiento. Tarde o temprano el cuerpo y la mente se cansan de fingir normalidad mientras por dentro cargan con algo tan pesado.
Petra mostrando dudas cada vez más visibles no es debilidad, mis reinas. Es exactamente lo que le pasaría a cualquier persona real sometida a esa presión durante tanto tiempo. Y esa humanidad, esa grieta, es precisamente lo que hace que uno quiera seguir viendo cómo se resuelve esta historia. Ahora, sobre Manuela y su descubrimiento del libro de Alejo, hay una pregunta que todavía no hemos explorado del todo, mis reinas, y es qué va a hacer ella con esa información ahora que la tiene. Porque conocer los secretos más íntimos de Luisa a través de una novela no es lo mismo que guardarlos con la misma discreción con la que Alejo los escribió. Manuela podría convertirse en una aliada silenciosa que entiende a Luisa mejor que nadie precisamente por haber leído esa historia, o podría, sin quererlo, dejar escapar algún detalle que Luisa jamás pensó compartir con el resto de la familia. Esa incertidumbre es justo lo que mantiene viva la tensión en esta parte de la trama. Y para cerrar esta reflexión antes de ir a las preguntas, mis reinas, pensemos en Francisco un momento más. La noticia que le dio Martín no cambia el pasado. No borra el dolor de haberse marchado creyendo que había perdido a Peppa para siempre, pero sí cambia por completo el futuro. Ahora Francisco tiene que decidir si el orgullo herido de haberse ido pesa más que la posibilidad real de recuperar lo que creía perdido. Y conociendo la forma en que se ha escrito esta historia hasta ahora, mis reinas, algo me dice que esta revelación no se va a quedar guardada mucho tiempo antes de empujarlo de vuelta hacia el valle. Y ahora les toca a ustedes, mis reinas, que son las que mandan aquí. 3 preguntas, contéstenmelas con el corazón en los comentarios. La primera, ¿por qué creen que Enriqueta se niega a firmar ese documento? ¿Qué creen que esconde detrás de esa negativa? La segunda, ahora que Matilde tiene pruebas de que Nicolás le robó su fórmula, ¿ustedes creen que finalmente se va a atrever a contárselo a Atanasio? ¿O va a seguir callando por miedo a romper esa amistad? Y la tercera, la que más esperanza nos da, con Francisco descubriendo la verdad sobre la sorpresa de Peppa, ¿creen que esto lo va a traer de regreso al valle? Y antes de dejarlas con las preguntas, mis reinas, quiero nombrar con claridad lo que para mí es el corazón de este capítulo, la cosa que muchas veces se nos escapa entre tanta revelación junta. No es la negativa de Enriqueta por sí sola, ni la traición de Nicolás por sí sola, es el patrón que conecta a todos estos personajes. El momento exacto en que cada uno decide que está dispuesto a proteger y hasta dónde está dispuesto a llegar, para lograrlo. José Luis decide proteger el legado de su familia. Rafael decide proteger a los suyos incluso negociando desde una posición débil. Matilde decide, por ahora, proteger la paz de su matrimonio aunque le cueste su propia dignidad. Y Luisa, sin saberlo, está a punto de destruir con su desconfianza la única alianza que podría salvarla. Ese es el verdadero motor de este capítulo, mis reinas. La pregunta silenciosa de qué estamos dispuestos a sacrificar por proteger lo que más amamos. Y ninguno de estos personajes está respondiendo esa pregunta de la manera correcta todavía. Y una última reflexión antes de las preguntas, mis reinas. Fíjense que casi todos los personajes de este capítulo están a punto de descubrir algo que ya nosotros, como audiencia, sospechábamos desde hace tiempo. Eso es lo que hace que este tipo de capítulos se sientan tan satisfactorios. Ver cómo la verdad finalmente alcanza a quienes la necesitan. Aunque el camino para llegar hasta ahí haya estado lleno de dolor, silencios y decisiones equivocadas. Yo ya tengo mis propias teorías, mis reinas, pero quiero leer las suyas primero. Y del 0 al 10, díganme qué nota le ponen a este capítulo tan cargado de revelaciones. Con la ofensiva de José Luis, con la traición de Nicolás al descubierto, y con la verdad que puede traer de vuelta a Francisco. Si este avance les dejó la mente dando vueltas igual que a mí, ya saben, ese me gusta ahora mismo. Y acompáñenme en el próximo capítulo, porque después de todo esto, Valle Salvaje no va a parar de sorprendernos. Quiero detenerme un momento más en la jugada de José Luis, porque no es solo un gesto de orgullo, mis reinas. Es un cambio de posición que llevaba semanas gestándose en silencio. Piensen en todo lo que este hombre ha tenido que tragarse sin decir palabra, la ruina progresiva del palacio, las decisiones de Rafael que él mismo cuestionó una y otra vez, incluso invocando a los muertos de la familia para hacerlo entrar en razón. Y ahora, cansado de mirar desde un segundo plano, decide que ya no puede quedarse callado. Esto cambia por completo la dinámica de poder dentro de esta familia, porque durante semanas vimos a Rafael luchando prácticamente solo contra Damaso, contra Enriqueta, contra la ruina económica que amenaza con tragarse todo lo que construyeron. Y de pronto tiene a su lado a un hombre con experiencia, con contactos,
con la determinación de un padre que ya no está dispuesto a ver cómo se derrumba lo que tanto le costó levantar. Y aquí está la parte que más me interesa analizar con ustedes, mis reinas, porque Rafael no se limita a aceptar o rechazar la propuesta de Enriqueta, está imponiendo condiciones, está protegiendo a su familia incluso en medio de la negociación más desesperada de toda su vida como duque. Esa firma que exige no es un capricho, es un escudo. Y cuando Enriqueta se niega a ponerlo, sin dar ninguna explicación convincente, esa negativa huele a algo mucho más oscuro que una simple desconfianza hacia el papeleo legal. Puede significar que sus planes van mucho más allá de cobrar lo que se le debe. Puede significar que su verdadero objetivo siempre fue quedarse con el control total del palacio, sin ningún tipo de límite ni condición que la ate. Ahora bien, mis reinas, pensemos también en lo que representa este momento para el vínculo entre Rafael y su padre. No es solo una alianza estratégica. Es la primera vez en toda esta historia que José Luis elige actuar junto a su hijo en lugar de simplemente juzgarlo desde la distancia. Y eso, créanme, puede ser el inicio de algo que esta familia necesitaba desde hace mucho tiempo, un poco de unidad real en medio de tanto caos. Aunque, como siempre les digo, no debemos bajar la guardia, porque un hombre que pasó años acostumbrado a mandar no suelta ese hábito de la noche a la mañana. Y esta ofensiva que hoy beneficia a Rafael bien podría convertirse mañana en la próxima fuente de fricción entre ellos. Volvamos ahora a Matilde, porque hay un detalle que quiero que no se les pase, mis reinas. Ella no encontró esa prueba porque la estuviera buscando, la encontró de casualidad, en el peor momento posible, cuando Atanasio, entusiasmado como un niño con juguete nuevo, le mostraba el frasco terminado, convencido de que estaba compartiendo con ella el mayor logro de su amigo Nicolás. Y ella, con solo acercar la nariz, reconoció su propia fórmula, la que preparó gota a gota durante meses en su taller, la que probó una y otra vez hasta encontrar el equilibrio exacto entre las esencias. Imaginen el peso de ese instante, mis reinas. No es solo darse cuenta de que alguien copió un trabajo, es descubrir que ese alguien es la persona en la que su propio esposo más confía, alguien a quien Atanasio defendió, promocionó, y ayudó a posicionar frente a posibles compradores. Cada elogio que Nicolás recibió por esa fragancia en realidad le pertenecía a ella. Y ahora Matilde tiene que decidir entre callar para proteger la paz de su matrimonio, o hablar y arriesgarse a que Atanasio no le crea, o peor, que le crea y quede destrozado al descubrir que confió ciegamente en la persona equivocada. Y no olvidemos, mis reinas, la advertencia helada que Nicolás ya le hizo a Matilde hace unos capítulos, cuando ella empezó a sospechar. Este es un hombre que no reacciona bien cuando se siente acorralado. Y ahora ella tiene en sus manos la prueba definitiva para desenmascararlo frente a todos. La pregunta que me hago, y que les dejo para que la piensen conmigo, es si Nicolás sabía desde el principio que tarde o temprano alguien reconocería esa fragancia, o si simplemente confiaba en que nadie se atrevería a cuestionarlo. Porque robar algo tan identificable como un perfume, algo que su propia creadora puede reconocer con solo olerlo, no es precisamente el plan más cuidadoso de un estafador con experiencia. Pasemos ahora a la casa pequeña, mis reinas, donde el ambiente se ha vuelto tan tenso que se puede cortar con un cuchillo. Luisa ya no disimula. Cada gesto, cada mirada que le dirige a Victoria, está cargado de un desprecio que antes intentaba esconder por respeto a la familia. Y lo más doloroso de esta situación es que Victoria, justo en este momento, está arriesgando todo para proteger a esa misma familia, trabajando en secreto junto a Mercedes para desenmascarar al verdadero responsable de tanto sufrimiento. En lugar de encontrar gratitud, se encuentra con un muro de frialdad que ni siquiera entiende de dónde viene. Y aquí está el peligro real, mis reinas, porque si Victoria sigue sintiéndose juzgada sin explicación, tarde o temprano va a explotar. Podría confrontar a Luisa exigiendo respuestas, y esa confrontación podría destapar antes de tiempo la alianza secreta que ella y Mercedes han cuidado con tanto esmero. Piensen en la ironía de esta trama. Las dos mujeres que más están luchando por proteger la verdad de este valle terminan enfrentadas entre sí, no por un error propio, sino por una mentira que Damaso construyó con precisión de relojero. Y mientras esa tensión crece en la casa pequeña, en la cabaña de las parteras la presión se ha vuelto casi insoportable. Petra ya no puede dormir tranquila con el peso de ese secreto. Cada vez que Pura la mira, sabe que su compañera está a un paso de quebrarse, de soltarlo todo delante de quien sea con tal de liberar esa carga. Y Pura, aterrorizada, le recuerda algo que ninguna de las dos puede olvidar, que si la verdad sale a la luz,
Las dos podrían pagarlo con la vida. No es una frase hecha, mis reinas, ya vimos de lo que Damaso es capaz. Ya sentimos el filo de ese cuchillo contra la garganta de Pura en capítulos anteriores. Cuando ella habla de pagar con la vida, está describiendo una amenaza real, no una posibilidad lejana. Esto nos deja divididas, ¿verdad? Por un lado queremos que Petra hable de una vez, que la verdad finalmente señale a Damaso como el verdadero culpable de todo este dolor. Pero por otro lado sabemos exactamente lo que le puede costar a estas dos mujeres si se atreven a abrir la boca. Guarden esta idea bien guardada, porque el conflicto interno de Petra puede convertirse muy pronto en la grieta que finalmente destape toda esta trama que lleva capítulos construyéndose. Detengámonos un poco más en el descubrimiento de Luisa, mis reinas, porque tiene una capa que vale la pena explorar. Manuela no le contó por casualidad que conocía su historia, se lo confesó en un momento de vulnerabilidad, casi como si necesitara compartir ese peso también. Y lo que salió de su boca dejó a Luisa completamente helada. Que Alejo escribió una novela entera basada en su vida, en sus decisiones, en sus luchas más íntimas, y que Manuela la leyó no una vez, sino en numerosas ocasiones. Imaginen la sensación de enterarse de que su historia, la que ella pensaba que solo le pertenecía a ella, quedó convertida en palabras que cualquier persona puede leer una y otra vez. Es una forma de vulnerabilidad muy particular, mis reinas, porque no se trata de un secreto expuesto por un enemigo, sino de un retrato hecho con cariño por alguien que la conoce bien. Y esto alimenta todavía más la complicidad que sigue creciendo entre Manuela y el hijo de José Luis, porque a través de esas páginas, Manuela no solo descubrió a un escritor con talento, descubrió de alguna manera el alma misma de las personas que Alejo decidió retratar. Y la pregunta que queda flotando es inevitable: si Alejo escribió con tanto detalle sobre Luisa, ¿qué otros secretos de esta familia podrían estar escondidos entre esas páginas sin que nadie más lo sepa todavía? Y para cerrar este recorrido, volvamos un momento a Peppa y Francisco, porque este giro tiene un peso emocional distinto a todos los demás. Martín no le contó esto a Francisco por accidente ni por descuido, se lo dijo sabiendo que podía cambiarlo todo, sabiendo incluso que admitirlo lo dejaba a él mismo en una posición incómoda, casi como reconocer que su cercanía con Peppa contribuyó a que Francisco se marchara sin conocer la verdad completa. Y la verdad es dolorosamente simple: Peppa estaba preparando una sorpresa para su boda, organizando cada detalle en secreto, justo antes de que él decidiera abandonar el valle convencido de que ya no era amado. Piensen en el contraste, mis reinas, mientras Francisco sufría en silencio lejos de aquí, convencido de que el corazón de Peppa pertenecía por completo a otro hombre, ella estaba planeando algo hermoso para celebrar ese mismo amor que él daba por perdido. Esta confesión no borra el dolor de los últimos capítulos, pero sí abre una puerta que muchas de nosotras esperábamos que quedara cerrada para siempre: la posibilidad real de que Francisco reconsidere su partida y regrese al valle sabiendo que las cosas nunca fueron tan simples como parecían en su peor momento. Antes de pasar a las preguntas finales, mis reinas, quiero detenerme en los hilos que siguen moviéndose por debajo de todo lo que hablamos hoy, porque ninguno de ellos ha desaparecido, simplemente están esperando su turno para explotar. Empecemos por el bebé de Adriana, que sigue escondido mientras Victoria, sin saberlo todavía, se acerca cada vez más a la verdad completa sobre ese robo. Recuerden que fueron las parteras quienes se llevaron al niño por órdenes de alguien, y que esa orden sigue sin tener un rostro claro para la mayoría de los personajes de esta historia. Cada capítulo que pasa, Victoria suma una pista más, y aunque todavía no conecta todos los puntos, el círculo se está cerrando lentamente alrededor de quien de verdad dio esa orden. Y aquí quiero que pensemos en algo, mis reinas, porque la frialdad que Luisa siente hacia Victoria, esa que hoy analizamos con tanto detalle, se vuelve todavía más trágica si consideramos que Victoria podría estar a un paso de descubrir exactamente lo que Luisa necesita saber para dejar de sospechar de ella. Es una ironía cruel. La persona que Luisa está tratando con desprecio podría terminar siendo la que resuelva el misterio que las tiene a todas viviendo con el corazón en un puño. Quiero quedarme un poco más en Victoria, mis reinas, porque su posición en este capítulo es de las más difíciles de toda la temporada. Está haciendo exactamente lo correcto, arriesgándose junto a Mercedes para desenmascarar al verdadero responsable del dolor de esta familia. Y el único pago que recibe por ese esfuerzo es el desprecio silencioso de una mujer a la que ella también quiere proteger. Hay una soledad muy particular en pelear una batalla justa sin poder contarle a nadie por qué lo estás haciendo. Y esa soledad es exactamente lo que está viviendo Victoria en este momento de la historia.
Cada mirada fría de Luisa debe sentirse como una traición, aunque Victoria ni siquiera sepa de dónde viene. Y esa incertidumbre puede llevarla a cometer un error por pura desesperación de recuperar la confianza de alguien que ella considera parte de su círculo más cercano. Sigamos con la amenaza de las cosechas incendiadas, algo que Damaso todavía no ha llevado a cabo, pero que sigue colgando sobre este valle como una sombra que nadie puede ignorar. Sabemos de lo que este hombre es capaz, lo vimos con el cuchillo contra la garganta de Pura, lo vimos en la manera en que maneja las parteras con puro miedo. Si decide finalmente ejecutar esa amenaza, las consecuencias no serían solo económicas para la familia. Serían un golpe directo a la poca estabilidad que les queda después de meses de crisis tras crisis. Y no olvidemos que esta amenaza está directamente conectada con el secreto que Petra está a punto de no poder seguir cargando, porque si ella habla, Damaso podría sentir que ya no tiene nada que perder, y un hombre así, acorralado, es mucho más peligroso. Hablando de Damaso, mis reinas, quiero que pensemos en cómo todos los hilos de este capítulo, aunque parezcan independientes, en realidad giran alrededor de la sombra que este hombre proyecta sobre el valle entero. El miedo de Petra y Pura nace de él. El origen del bebé escondido de Adriana está conectado a él. La amenaza de las cosechas sigue siendo su carta bajo la manga. Y aunque hoy no lo vimos actuar directamente, su presencia se siente en cada rincón de esta trama, como si fuera el hilo invisible que sostiene todas las mentiras que estamos viendo caer una por una. Eso, mis reinas, me dice que cuando finalmente decida moverse otra vez, va a hacerlo con la fuerza de alguien que sabe que el tiempo se le está acabando. Y no puedo dejar de mencionar la fiebre de Amadeo, que sigue empeorando capítulo tras capítulo. Ya conocemos este recurso en las novelas, mis reinas. Un personaje que delira mientras la fiebre lo consume suele terminar revelando algo que llevaba guardado. Algo que nadie más se atrevía a decir en voz alta estando consciente. Y con todos los secretos que están circulando en este momento, desde el origen del robo del bebé hasta la verdadera identidad detrás de tantas decisiones oscuras, cualquier palabra suelta en pleno delirio podría convertirse en la chispa que encienda todo lo demás. Fíjense cómo cada uno de estos hilos, aunque hoy no fueron el centro de la trama principal, sigue avanzando en las sombras, esperando el momento exacto para converger con las revelaciones que ya vimos. Nada en esta historia es casualidad, mis reinas, y quiero que se queden con esa idea, porque casi todas las tramas de este capítulo giran alrededor del mismo concepto, máscaras que finalmente empiezan a caer. La máscara de Enriqueta, presentada durante meses como una simple acreedora preocupada por su dinero. La máscara de Nicolás, construida sobre un talento que en realidad nunca fue suyo. Y hasta la máscara silenciosa que Luisa sostenía frente a Victoria, sin darse cuenta de que estaba a punto de cometer un error tan grande como el que cometió Rosalía tiempo atrás en esta misma historia, cuando también juzgó sin pruebas y terminó pagando un precio muy alto por esa equivocación. Y pensemos un momento en Rafael, mis reinas, porque este capítulo lo pone en una posición fascinante. Por un lado tiene a su padre de vuelta en la pelea, un aliado con experiencia que puede ayudarlo a enfrentar tanto a Damaso como a Enriqueta. Por otro lado, tiene ahora una sospecha nueva sobre su tía que todavía no sabe cómo manejar. Rafael ha pasado meses tratando de sostener el palacio prácticamente solo, tomando decisiones bajo presión, y de pronto se encuentra con dos frentes que se mueven al mismo tiempo, uno que lo fortalece y otro que lo pone en alerta. Va a necesitar mucha cabeza fría para no dejarse llevar por la desconfianza hacia Enriqueta sin tener todavía pruebas concretas. Porque una acusación prematura podría darle a ella la excusa perfecta para presentarse como la víctima de esta historia. Y volviendo a Matilde un segundo, mis reinas, quiero que pensemos en el reloj que corre en su contra. Cada día que ella guarda silencio sobre la fórmula robada es un día más en que Nicolás sigue recibiendo elogios que no merece, un día más en que Atanasio confía ciegamente en un hombre que lo está engañando en su propia cara. Pero también es un día más en que Matilde tiene tiempo de pensar en cómo decirlo sin destruir a su esposo. No es una decisión fácil, y creo que por eso esta trama nos atrapa tanto. Porque todas hemos estado alguna vez en esa posición incómoda de saber algo que puede lastimar a alguien que amamos, y no saber cuál es el momento correcto para decirlo. Quiero también detenerme en algo que me parece revelador sobre el vínculo entre Manuela y el hijo de José Luis, mis reinas. Esa complicidad que sigue creciendo entre ellos no nace solo de compartir secretos, nace de reconocerse mutuamente en un mundo lleno de máscaras y de mentiras. Manuela, al conocer la historia de Luisa a través de esa novela,
Entiende de una forma distinta lo que significa cargar con un pasado que uno no eligió. Y eso la acerca todavía más a alguien que probablemente entiende esa misma sensación desde su propia posición dentro de esta familia. Guarden este tipo de vínculos en el radar, mis reinas, porque suelen ser los que terminan sosteniendo a los personajes cuando todo lo demás se derrumba a su alrededor. Ahora, mis reinas, hablemos un poco de lo que podría pasar si Petra finalmente cede a la presión y confiesa. Si eso ocurre, el efecto dominó sería enorme, porque no solo se destaparía quien dio la orden de robar al bebé de Adriana, también se abriría la puerta para que Victoria entienda por fin por qué Luisa la trata con tanta frialdad, y quizás, solo quizás, esas dos mujeres que hoy están enfrentadas por un malentendido terminen convirtiéndose en aliadas contra él, verdadero enemigo de esta familia. Ese giro sería tan satisfactorio, mis reinas, después de tantos capítulos viéndolas sospechar la una de la otra sin ningún motivo real. Y no quiero cerrar sin decirles lo que más me llamó la atención de todo este capítulo. Y es la cantidad de personajes que hoy actuaron guiados por el miedo a perder algo. José Luis por miedo a perder el legado de su familia. Enriqueta por miedo a perder el control que tanto le costó construir, Matilde por miedo a perder su matrimonio. Petra y Pura por miedo a perder literalmente la vida, y hasta Francisco, que se fue del valle por miedo a haber perdido ya el amor de Peppa. Todos estos miedos, tan distintos entre sí, están empujando la historia hacia el mismo punto de quiebre, y eso, mis reinas, es lo que hace que Valle Salvaje se sienta tan real capítulo tras capítulo. Recuerden dejar su comentario, compartir este vídeo con esa amiga que también sigue Valle Salvaje capítulo a capítulo, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, porque cada semana seguimos analizando juntas cada giro de esta historia que tanto nos apasiona. Cuídense mucho, mis reinas. Abracen fuerte a los suyos, y nos vemos muy pronto.